Buenas tardes, profe. Hola, profe. Hola. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta antes de empezar. Ahí subí unos ejercicios de serie Fourier que me vean otra vez. Están en el LED. ¿Alguien tiene alguna consulta, algo antes de Chandler? No, generalmente no hay, solamente es la ecuación diferencial, ¿no? Se la ve así en forma teórica, vean, y los polinomios, pero no, de ejercicios de eso no. Bien, ejercicios de ecuaciones diferenciales y alrededor de un punto ordinario, bien, donde la solución es y una suma de k de 0 a infinito de coeficientes a sub k por x a la k, en donde ahí es una serie de Taylor. Bien, eso es Taylor. Cuando tenemos un punto ordinario, la ecuación diferencial, en la forma que tiene solución, una serie que es de Taylor. Bien, ahora vamos a ver punto singular regular y punto singular irregular. A ver, vamos. Profe, una pregunta. Sí. ¿Hay alguna guía de función gamma como para ejercitar más? No, hay los ejercicios que están ahí en los PDF los saqué de una guía de la función gamma, ¿bien? Pero son los que están en las guías que he visto. En la guía, hay una guía de profesor Cito y otra de Caparrota, y de ahí saqué esos ejercicios. Bien, pero no hay mucho más. Ah, bueno, gracias, profe. Ahí me fijo. Eso sí, es suficiente, pero los temas que para el práctico del parcial tienen que ver bien la parte de cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales con la transformada de Laplace en series de Fourier, trigonométricas, series trigonométricas de Fourier, las ecuaciones diferenciales por Laplace, puede ser también ecuaciones diferenciales por series, como vimos la clase pasada. Y ahora vamos a ver otro método para resolver ecuaciones diferenciales por series, pero cuando no es un punto ordinario, el punto alrededor del cual se toma la solución. ¿Bien? Y después vamos a ver, creo que la semana que viene, la parte de problemas con valor en la frontera, que esos son los temas que más que se toman en los parciales. En un ejercicio puede ser de serie de Fourier, serie trigonométrica de Fourier. Eso es seguro, una de ecuación diferencial con Profe, y una Laplace. consulta. Sí. ¿La modalidad del parcial va a ser igual que la anterior? ¿Con múltiple opción la parte teórica y después 3 ejercicios prácticos? Sí, o pueden ser ejercicios también. Después lo voy a subir el del año pasado. Pueden ser ejercicios, la parte teórica puede ser algún ejercicio corto. Bien, puede ser que en vez de opción múltiple, podría ser hacer algún ejercicio corto. Bien. Y después la otra parte del práctico, que es son ejercicios a desarrollar, pero un poquito más largos. Los prácticos podría ser multiple choice o algún ejercicio corto. ¿Bien?
Y la parte de que se llama el tema de problemas con valores de la frontera. Hay algunos ejercicios ahí en los PDF. La parte práctica son ejercicios de serie de Fourier, trigonométrica, ecuación diferencial, resuelta por el método de Laplace, la forma de Laplace, ecuaciones diferenciales mediante series, que pueden ser alrededor de un punto ordinario. Entonces la solución es la forma de Taylor. ¿Bien? Y si no es punto ordinario, hay un punto, se llama punto singular regular, y hay un método. Se llama método de Frobenius. Puede ser también con el método de Frobenius. Y algún ejercicio de problemas con valores en la frontera. Esos son los temas para el práctico. ¿Bien? Ecuación diferencial por Laplace, serie de Fourier, problemas con valores en la frontera, y dentro de las ecuaciones resueltas por serie, hay dos métodos. Cuando el punto es alrededor del cual se busca la solución es un punto ordinario, ese método se llama, la forma de la solución es, no, hay un método cuando el punto singular, alrededor de un punto singular regular, que se llama Frobenius, que es el que vamos a ver. Esos son los temas para el práctico. Ahora, por ejemplo, acá tenemos, ahí pueden ver. Sí, se ve. Bien. Punto ordinario es lo que ya habíamos visto. Y singulares vamos a ver ahora. Tengo una ecuación diferencial de esta forma. Fíjense que este coeficiente es 1, es decir, el A sub 2, que iría acá, ya está normalizada la ecuación. Si hay un A sub 2, bueno, divido todo por ese A sub 2. Acá lo supongo que igual a 1 para dejar ya la ecuación diferencial normalizada. Habíamos visto que, supongamos que acá tenemos el A sub 2. Si A sub 2 es distinto de 0, ese punto se llamaba punto singular, punto ordinario. Que sería lo siguiente. Bien, si yo quiero resolver esta ecuación mediante serie, alrededor de un punto, buscar la solución alrededor de un punto x0, tenemos lo siguiente. Primero, si x0 no es polo, ni de A1 ni A sub 0, entonces es el punto ordinario, como habíamos visto en la clase pasada. ¿Por qué? Y porque si acá hay una sub 2, yo divido por A sub 2, bien, y donde se anula A sub 2, tengo un polo. Ya está A sub 2. Donde se anula, bien, es un polo de esta función que depende de x. Y si se anula acá, A sub 2 es un polo de ese cociente. Entonces, supongamos para hacerlo más fácil, que esto ya está normalizado. Entonces, si esto no tiene polo, este A1 ya estaría dividido por el A sub 2. ¿Bien? Entonces, si este A1 y este A0 no tienen polo, quiere decir que el punto x0 es punto ordinario, es decir, no se anula acá el denominador de este coeficiente ni de este coeficiente, es decir, no es polo ni de A1 ni A0, entonces es punto ordinario. Ahora, si tiene polo, si hay polos para esto, por ejemplo, si el orden del polo en x0 de A1, que si tiene por lo menos un polo de orden 1 y A sub 0 tiene a lo más un polo de orden 1 y A sub 0 tiene a lo más un polo de orden 2.
Por ejemplo, si este tiene un polo de orden 1 y este no tiene polo, ahí se cumple este caso. ¿Bien? Porque A1 tiene un polo de orden 1 en X0. A sub 0 no tiene, supongamos. Pero A1 tiene un polo en X0 de primer orden. Entonces, se cumple esta condición. Tiene a lo más un polo de primer orden. Y A sub 0 tiene a lo más un polo de segundo orden. Puede no tener polo, bien, pero tiene que tener alguno de estos, tiene que tener polo y cumplir esta condición. A lo más de primer orden para A1 y a lo más de segundo orden para el A sub 0. Es decir, por ejemplo, si este A1, ¿bien? No tiene polo, pero este tiene un polo de orden 1, también es un punto singular regular, ¿bien? Porque a lo más, este tenía, dije, de primer orden, ¿bien? Y este no tiene. Este tiene a lo más un polo de primer orden y este tiene que tener a lo más un polo de segundo orden. En el ejemplo que di, A sub 0 tiene un polo de orden 1. ¿Bien? Cumple. Por lo tanto, el punto singular regular. ¿Bien? En otro caso, X0 es punto singular irregular. Es decir, puede ser X0 punto ordinario, no hay polo. Es decir, los dos coeficientes no tienen polo. O punto singular regular o punto singular irregular. Bien, estos son puntos singulares. Regular o irregular. Regular si se cumple esta condición. No se cumple esta, pero se cumple esta. Segunda, entonces regular. Y si no se cumple la primera y no se cumple la segunda, entonces es irregular. Bien, por ejemplo, si acá está A1, tiene un polo de orden 2, ya no cumple, que dice a lo más de primer orden, ya no cumple. ¿Bien? Tiene polo, este no se cumple, el 1 no se cumple, el 2 no se cumple, entonces es irregular. Por ejemplo, dice clasificar acá los puntos singulares de esas ecuaciones. Para esta ecuación, lo que hago es, acá tengo el coeficiente sub 2, todo este es A1, y ese sería 0. Entonces lo que tengo que hacer para normalizar es dividir por este coeficiente A sub 2. Entonces, divido todo por ese coeficiente. Por x al cubo, factor común de x al cuadrado menos 1, me queda eso que está ahí. Bueno, acá tengo un x y un x al cubo, entonces va a quedar un x al cuadrado en el denominador. Bien, voy a tener un polo. Bien, la diferencia acá del orden de este con este es 2. Bien, entonces tengo un polo de orden 2 en x igual a 0 para ese coeficiente que está ahí multiplicando la derivada primera. Bien. Bueno, acá saco acá lo factorizo. Bien, eso es x menos 1 por x más 1, tiene las dos raíces más menos 1, entonces lo puedo expresar como x menos 1 por x más 1. Acá también. Bien. Ahí no tiene un polo, esto no es un polo. Bien, pero acá, bueno, acá va a haber un polo de orden 2 en x igual a 0, hay un polo de orden 1 en x igual a 1, y acá vamos a tener, bueno, un polo en menos 1, de primer orden, y un polo de orden 3 en x igual a 0. Es decir, una vez que esto está normalizado, me queda de esta forma. ¿Bien? Entonces lo comparo con esta forma. A este le dame A1 y a ese coeficiente le dame A0. Una vez que está normalizado, el A1 sería esto,
y este sería la sub 0. Bien, acá un polo de orden 2. Bien, ya la 1 en 0, en x0, ya la 1 no cumple con la condición del punto 2. Porque a lo más de orden 1 tenía que tener. ¿Bien? A lo más un polo de primer orden. Y tiene un polo de segundo orden. Ya no puede ser punto singular regular, tampoco es punto ordinario porque tiene polo. Entonces, en otro caso sería punto singular irregular. X igual a 0, irregular. En X igual a 1, polo de orden 1. Acá no tiene este polo. Bien, ahí cumple. A lo más de orden 1, justo, de orden 1, entonces es regular. X igual a 1 es regular. Punto singular, regular. Y menos 1 también es punto singular irregular, porque acá no tiene, en menos 1 no tiene polo, pero acá tiene un polo de orden 1. Y a lo más, la sub 0 de orden 2, a lo más. ¿Bien? Tiene un polo de orden 1. ¿Bien? Entonces es punto también singular regular. Bien, lo que hay que hacer es llevarla a la forma normal, es decir, divido todo por esto, que es coeficiente, ¿bien? Y la llevo a la forma normal. Identifico la 1, la 0 y veo si tienen polos. Si no tienen polos, ¿bien? ¿Y cómo la resuelvo la ecuación? Y con el método que vimos, es con la solución alrededor del punto x0, punto ordinario, Taylor. Es Taylor. Luego, si es punto singular regular, hay un método que se llama método de Frobenius. No puede ser Taylor. ¿Bien? Porque voy a hacerlo alrededor de ese punto. Alrededor de ese punto, bien, hay polos en los coeficientes. Entonces no se puede hacer por Taylor. Hay un método que se llama método de Frobenius. Y si es irregular, no hay un método general. Bien, habría que resolverla, cada ecuación diferencial se resuelve, bien, de forma particular. Bien, entonces esto no lo vamos a ver. No vamos a ver ecuaciones diferenciales alrededor de un punto singular irregular. Pero sí, punto singular regular. Todo general y se llama método de Frobenius. Bien, no sé si quedó claro lo de la clasificación. Profe, disculpe, al final Sí. cuando pone x igual a menos 1, ¿sería irregular o no? Me parece que escribió regular. El x igual a menos 1, regulares o irregular, dice usted. ¿No es irregular? Irregular. Claro, porque es de orden 1 y a sub 0 dice que tiene que ser de orden 2. No, a lo más. Ah, ok. Como máxima. ¿Bien? Es decir, si es de orden 1, está cumpliendo, porque a lo más podría ser llegar hasta orden 2. ¿Bien? Es decir, si fuese de orden 3, no estaría cumpliendo, porque como máximo, ¿bien? Al decir a lo más, como máximo puede llegar a ser orden, y es de tercero. ¿Bien? Por ejemplo. En ese caso, en el ejemplo que vimos, ¿bien? Es de primer orden. ¿Bien? Este A1 no tiene polo. ¿Bien? Pero el A0 sí. ¿De qué orden? De orden 1. ¿Bien? Entonces, está cumpliendo. A lo más, un polo de orden 2. ¿Bien? Es de orden 1. ¿Bien? Si fuese de orden 2, cumple. Si fuese de orden 3, ya no cumple. ¿Bien? Como acá, por ejemplo, si A1 tiene un polo de orden 2, ya no cumple. ¿Bien? Si tiene un polo de orden 1, cumple. Y si no tiene polo, estaría cumpliendo parcialmente, hay que ver esto. Acá debería haber polo y cumplir que sea por lo menos a lo más de orden 2. O sea, profe, que se tienen que cumplir simultáneamente.
A1 y A0, digamos. Se tiene que cumplir Los esto. dos se tienen que cumplir, digamos, para Sí, decir que es punto cumplir los singular dos. regular. Sí, los dos simultáneamente. Es decir, Bien. decir que tiene a lo más polo de orden 2 puede suponer de que no tiene polo. Uno de estos. O suponer que dice a lo más polo de orden 1, puede ser que no tenga polo. Pero alguno de los dos tiene que tener polo y cumplirse. Si no tiene polo, ninguno de los dos es ordinario. ¿Bien? Para que, primero se tiene que tener polo. ¿Bien? Pero no hace falta que los dos tengan polo. Uno tenga uno de orden 1 y el otro de orden 2. O este de orden 1 y acá también de orden 1. Bien, ahí cumple. ¿Bien? Pero no hace falta que los dos tengan polo. ¿Bien? Si uno puede tener polo, el otro no. Entonces, si uno tiene polo, otro no, pero se cumple lo que dice ahí, entonces es regular. Ahora, si ninguno tiene polo, entonces es el primer caso. El segundo o el tercer caso. Acá hay una O con un acento. ¿Bien? Son las posibilidades. Son complementario y excluyente. Es decir, el punto X0 puede ser punto ordinario. Si no es punto ordinario, podría ser regular o irregular. Si no es ordinario, no es regular, entonces va a ser irregular. No hay otra clasificación más que estas son todas las posibilidades para X0. O es punto ordinario, entonces no hay polo, es decir, los coeficientes no tienen polo, ¿eh? O es punto singular regular, o irregular. Puede ser esto o esto. Si no se cumple este y no se cumple este, los que queda va a tener que ser punto singular irregular. ¿Sí? ¿Quedó claro? Profe, disculpe que le haga repetir, pero entonces los del grupo 2 se resuelven por el método de Frobenius, que vamos a ver ahora, y los del grupo 1. Sí. El grupo 1 ya lo vimos en la clase pasada. Ok, Bien, el método de resolver, a ver. ok. Gracias, Ahí profe. lo veo. A ver. Por las que vi, ecuaciones diferentes. Esto es lo que habíamos visto en la clase pasada. Una ecuación diferencial con coeficiente analítico. Una ecuación diferencial de segundo orden con estos coeficientes analíticos y una función de segundo miembro. Y ahí decíamos, ya habíamos definido el punto ordinario. Decimos que X0 es punto ordinario si el A sub 2 en X0 no se anula. ¿Bien? Entonces, si esto no se anula en X0, cuando yo normalizo, estoy dividiendo por A sub 2. Ahí está normalizado. ¿Bien? Donde este P es A1 dividido a 2 y este Q es 2. Si este no se anula en el X0, ¿bien? No es polo. No es polo de P, no es polo de Q, entonces es punto ordinario. Y el método que habíamos visto era, bien, como eran los coeficientes, son analíticos, en un disco abierto de radio R centrada en Z0, habíamos llegado a la solución, bien, habíamos llegado a una fórmula de recurrencia que me permitía obtener los coeficientes, pero la solución era alrededor del punto X0, punto singular regular, tenía esta forma. Esto es Taylor. Si es un punto ordinario, la solución con la forma de Taylor, lo que vimos la clase pasada, bien, acá había unos ejemplos, buscábamos la fórmula de recurrencia y después calculábamos algunos coeficientes y dejábamos expresada
Solución. Bien, alrededor del punto x0 igual a 0, entonces tenía esta forma. Y esto es Taylor. Y acá habíamos calculado algunos coeficientes, habíamos visto que la 0 y la 1 salen de las condiciones iniciales, y si no hay condiciones, son arbitrarias. Bien, en este ejemplo había condiciones iniciales, entonces, bueno, quedaban determinadas la 0 y la 1. Quedaban expresada la solución se expresaba en términos de A0 y A1. Bien, por ejemplo, este ejercicio, bien, queda expresada la solución, fíjense, en términos de A0 y de A1. Bien, es el método punto ordinario. X0, buscaba una solución de la ecuación diferencial alrededor del punto X0, donde el punto era un punto ordinario. Buenísimo, profe, gracias. Ahí quedó claro. Bueno. Bien, otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo de esto. Esta ecuación diferencial. Entonces, tengo que normalizar. Entonces hay que dividir, esto tiene que quedar igual a 1. El coeficiente acá, de la derivada segunda, tiene que quedar 1. Entonces tengo que dividir por todo lo que lo está multiplicando. Viene acá, para factorizar eso, puedo poner 9. Bueno, acá divido por 3 para que quede el coeficiente de la x igual a 1, es decir, bueno, saco el 3 para, lo acomodo, esto es álgebra. Bien, cuando uno desarrolla esto, ¿sí? Yo desarrollo esto, me va a quedar esta expresión que está ahí. Bien, esta x con la x, eso no es un polo. Cuando divido ahí no hay un polo. En x igual a 0. El polo acá, acá esto bueno, ya está acomodado ahí, entonces en 2/3 ahí. En 2/3, polo de segundo orden tiene este A1. Y acá también tiene un polo de segundo orden, A0 en 2/3, y un polo de primer orden en x igual a 0. Entonces tenemos polo en 2/3 y en x igual a 0. Bien, este es de segundo orden, es decir, A1 tiene que tener un polo a lo más de primer orden, ya tiene uno de segundo, eso es irregular. Bien, entonces ese punto es irregular. Bien, y este coeficiente tiene, bueno, ya sería irregular. Pero acá, en x igual a 0, polo de primer orden. A lo más podría llegar a ser hasta de segundo orden. Este no tiene polo en x0, pero este sí, y de primer orden. Entonces se cumple la condición 2. Entonces, en x0 este es un punto regular. Y este otro es irregular. Punto singular irregular. Y en x0, punto singular regular. Bien, acá, en esta otra, también se divide toda la ecuación por eso. Bien, cuando divido, me queda este x menos 1 y x menos 1 en el numerador, y después de dividido queda en el denominador. No hay un polo ahí. ¿Bien? No hay polo en x igual a 1, pero sí hay polo en x0. Acá también en x0 y acá uno en x1. ¿Bien? ¿El 0 de qué orden es? Es de tercer orden. Pero A1
podría tener un polo de los más de primer orden, ya no cumple, no se cumple ni 1 ni 2 porque hay polo, no se cumple 1 porque hay polo, no se cumple 2 porque es de orden 3, y a lo más debería ser de orden 2. Bien, acá no hay problema. A0 en x igual a 0 tiene de orden 2. Ahí se estaría cumpliendo, pero acá en A1 no cumple. No cumple, entonces singular irregular para x igual a 0 y en x igual a 1, este A1 no tiene polo, pero este A0 sí tiene polo. Bien. Y es de primer orden, entonces como a lo más podría llegar a ser de segundo orden, estaría cumpliendo x igual a 1 es regular. Y x igual a 1, regular. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. En el parcial del año pasado había dado una ecuación diferente, parte del teórico, una ecuación diferencial, así parecido a esto, y si eran regular, irregular, ordinario. Bueno, aquí que acá hay uno de tercer orden, ya no. Y acá en -1, segundo orden, estaría cumpliendo no cumple 1, x igual a -1, x igual a 0. Hay otros ejemplos. Ahora, el método de Frobenius, una ecuación diferencial, punto singular, regular. Taylor, bien, ya vamos a ver. Supongamos esta ecuación diferencial. Coeficiente y Rx. Y vamos a hacerlo el x0, el 0, es decir, de x0 igual a 0 para esta ecuación diferencial. Este coeficiente se anula, sub 2, donde el x0 es 0, punto, lo divida, cuadrado, x al cuadrado, sería 1, denominador, el 0 acá es, D, por lo tanto hay un polo analítico, si este Q es analítico, tener polo, con Q y R, punto XL. Lo que estamos considerando es el 0. Entonces, este coeficiente se anula cuando la normalizo y un x al cuadrado. 1, 2 en el denominador. Una de primer orden. Esto no tiene polo en x0
segundo orden, x al cuadrado. Acá hay ¿quién tiene? De la sub 0, que sería esto, de orden 2. Por lo tanto, no es punto ordinario. Condición 2, punto singular. Entonces, al buscar la solución, alrededor de este coeficiente y ese coeficiente, que no son analíticos, 0. ¿Bien? Y tengo que buscar la solución alrededor de x0. Entonces, no es Taylor. Entonces, centrado en x0. En x0 también. Cuando tengan una ecuación diferencial, tienen que ver, hacerlo. Por ejemplo, voy a dar una ecuación diferencial para resolver mediante, por ejemplo, un punto que sea el x0, porque lo más, si no se complica bastante, hay que hacer una sustitución. Entonces, directamente, por lo general, siempre x0. Si en x0 regular, método de fraude. Ahí tenemos Taylor para hacer. Hay que tener cuidado cuando se le da la ecuación diferencial. X0, uno tiene que ver si el de la derivada segunda en x0. Si no se anula, bueno, si se anula, hay que ver si es punto singular regular. Singular regular o irregular. No tenemos un método para irregular, sí, es decir, hay que ver, me lo piden, y ver si ese punto es o regular. En los otros casos no lo vamos a ver. Un método general. Si tengo esta ecuación con analíticos en x0, porque yo estoy buscando la solución x igual a 0. Analíticas, y eso se cumple, regular como digo. Comenzamos suponiendo que la solución de la forma. Luego podemos, pero bien, primero x mayor que 0. X igual a 0 no puede ser. X igual a 0. Menor que 0, pero en x0 buscamos una solución que va a tener esta forma. Pero acá está multiplicado por x a la nu. Escribir de esta manera. Si esto pasa dentro de la suma, suman los exponentes de la x. Esto ya no es ¿dónde? Primer coeficiente, cuando k vale 0, me queda 0. 0. Pero la solución es trivial. Entonces tiene que ser distinto de 0. Le como resultado, ocurrencia que distinto de 0, si no, van a ser 0. Y eso sería trivial. Y este nu, antes que tengo que determinar. Entonces, buscamos la solución de esta forma.
derivamos. Porque si esa es la solución, tiene que satisfacer la que cuando derive, es decir, acá por la suma correspondiente, hago la derivada y sustituyo por la suma correspondiente a la derivada. Y sustituyo por la suma correspondiente a la derivada segunda, y eso se convierte en una identidad, en la solución. Si es la solución, por lo tanto, derivo, bueno, esto baja, y acá más nu, restando 1. Luego, si quiero sacar de la suma x a la nu, escribir de esta manera o ingreso dentro de la suma, se puede expresar así. Queda así. La primera, vuelvo a derivar, bueno, acá 1, se vuelve a bajar esto, multiplicando ese, le resto. También lo puedo expresar así. Y esto lo sustituyo diferencial a la ecuación diferencial, que la nu factor común. Se convierte en una identidad. Si esa es solución, identidad. Falta porque esto es común, que x mayor que 0, bien, es distinto de 0. Distinto de 0, el producto de x a la nu por todo esto otro, quiere decir que toda esta suma tiene que dar 0. Pero eso no es 0, ese término no se anula. Entonces, para que sea idénticamente 0, lo que tiene que, lo otro que está multiplicando ese factor, y R son analítica, bien, ahí tengo para el Q. Estamos diciendo que Q y R tienen X0. Entonces, a Q la expreso mediante correspondiente. ¿En dónde? Intervalo. Pero acá no tengo la variable z. ¿Está? Centrada en X0 de radio R. Ahora. Entonces tengo ahí un de z, z igual o idéntico a x. 0. ¿Bien? Es decir, reales. ¿Bien? Entonces, bien, lo que antes era un disco, ahora es el intervalo sobre el eje X. La ecuación diferencial, este era, y este era. ¿Qué hay que hacer acá? Producto de serie se llamaba producto de Cauchy. De una forma, cuando se hacía ese producto, con los coeficientes.
lo que habíamos visto en la otra clase. Bien, se realizan los productos de Cauchy para ese y para este otro producto. ¿Cómo está? Acá ya están hechos los productos. Este quedaba como estaba. Ahora acá lo que se hace puedo ponerlas en una sola. Bien, sacando el, bien, empieza en J0. Y puedo sacar ese A sub J. Ahí. Y ahora, la 2 era la solución, ¿no? La 2 era la forma de la solución, esta expresión. La ecuación diferencial, ¿en dónde? En el intervalo este que está acá. Supuse. Y las estadísticas de esas funciones en ese intervalo tiene que ser alrededor de x0, un punto. Bien. Esa prueba, cuando se normaliza esto, x y te queda sobre x al cuadrado. No va a ser analítico y tampoco en para 0. Bien. Sí, en todo el intervalo ese. El 0, pero para las funciones Q y R. No. Bien, por lo tanto, debería ser este menos R, este es R, este es el 0, y hueco ahí y hueco ahí. Digo así. Y porque dije que X en principio, luego lo considero negativo, bueno, y ahora sí. Positivo en este intervalo. Considero negativo, y ya tengo el intervalo ese que. Bien, acá tiene que ser 0. Valores caen, porque esto está igualado a 0, idénticamente. Entonces, todo esto tiene que ser igual a 0. Para todos los valores de K, que es 0, igual a 0. 0. Cuando hago K igual a 0, cuando hago K igual a 0, que se llama ecuación, me permite obtener los correspondientes. Era un constante, una constante A, compleja, ¿ven? Caso más general, compleja, a determinar. Lo que hacemos es, de la forma de derivarla, llevarla a la ecuación diferencial, Q y R son analíticas, entonces hago los productos de Cauchy y llego a una para sacar una fórmula de recurrencia. Por separado. Y de K1 en adelante, fórmula de recurrencia. Porque con K igual a 0 voy a determinar posibles
Y luego voy a determinar con fórmula de recurrencia. 0, 0, 0. Pero acá 0. Bien. Pero esto significa que va a ser 0 ahí. Nu menos 1. 1. Ya le saqué factor común acá. 3, 0. Entonces acá va a ser 0. Sub 0. Q sub 0. Hasta acá igual a 0. ¿Ven? Son todos 0. 0 acá. Este 0. Queda nu. Por A sub 0. Y acá queda sub 0 por R0. Hemos dicho que tenía que ser distinto de 0. Angular para que el producto sea 0 es dando al coeficiente sub 0. Donde Q0, ¿qué es? El coeficiente evalúa esto era una suma, tenía Taylor. Q sub K X a la K. 0, Q0, ¿no? Por X, etc. Cuando lo evalúo en 0, ahí queda Q sub 0. 0 es el valor de Q en 0. R, término constante que aparece en la expansión de Taylor para obviamente. Entonces, me queda la ecuación. Bien, me va a determinar 2 grados. Bien, hago distributiva, queda. Determinan 2 valores de nu, que son los admisibles. Solución. Y ahora busco la fórmula de recurrencia con K mayor o igual que 1. Con K igual a 0, para determinar, bien, ecuación, determino. Luego, tomo acá igual que 1, despejo, bueno, es la sub K. Conviene acá, hace lo siguiente. Para encontrar la fórmula de siguiente. Cuando J igual a K, J igual a sub K. Término de la suma. Hago J. Entonces lo que hago es traer de esta suma el último. Suma de J, de 0 hasta K menos 1. El correspondiente acá ya lo saqué fuera de la suma. Correspondiente igual acá, lo saco de la suma. Suma. J 0 hasta K menos 1. Saqué el correspondiente a. Quedó la suma hasta K menos 1. Con estos dos, por común, a sub K. Acá
antes llamábamos I, esto era con K igual a 0. Mayor o igual que 1, me queda esta expresión. Que si hago K igual a 0, llego a la izquierda. Entonces despejo y obtengo la recurrencia. Pero para acá, con la condición de que esto no se puede anular el denominador, si no, no tenemos. Llego a la fórmula de recurrencia, puesto distinto de 0. Si es 0, todos los coeficientes serían nulos. Deduce esta, lo hicimos suponiendo esa condición. Suponiendo menor que 0, bien, también llegamos a la fórmula. Y lo que se hace es por de X. Ahora se verifica en ese intervalo. Bien, el intervalo era ese era el intervalo de validez. En principio supusimos que era X mayor que 0. X menor que 0 cumple, también es válida este intervalo. También es válida en este otro intervalo ahí. Entonces, lo que hay que hacer es reemplazar el X a la nu por X a la nu. Y hay un teorema que me dice cómo solución los es nu. Bien, para ello hay que hacerla. ¿Se entendió esto hasta ahí? Bien, esto es teórico, pero en los ejercicios no se hace el desarrollo teórico sino lo que se hace es solución de la forma que vimos, hacer la derivada, ecuación diferencial, bien, hacer K igual a 0, por un lado, saco la ecuación inicial, busco la fórmula de recurrencia. Que dice cómo va a ser la forma de las soluciones, valores que tome la ecuación inicial. El segundo, dos raíces. Diferencial, que veíamos al principio, vemos que en x0 hay un punto singular. Cuando dividimos por x al cuadrado, me queda, cumple las condiciones, 0, singular regular, Q y R eran analíticas, de la ecuación inicial, todos se designan de la siguiente manera, ¿no? ¿A cuál le damos nu1 y cuál le damos? Bueno, ahí la primera, aquella de las dos, de real
mayor. Saco dos raíces. Con el nudo 2. Bien, en principio no es diferencial y más tiene una ecuación de segundo grado. Menos b más menos b cuadrado, lo que sea, ¿bien? Dividido 2a. 1, bueno, dice, bueno, a eso le damos 1. Menos le damos la segunda, pero no. Se designan 1 de acuerdo a que la parte real mayor igual que la otra. Es decir, hay dos raíces. En la parte real, porque la otra, esa le llamo nu1. Nu2. Primero, una me da 1. Un medio. ¿Cuál es nu1 y cuál es nu2? Es esa. Son dos reales. Real mayor. ¿Cuál? Esta, la parte. No. Parte real y parte real. ¿Cuál de las dos es mayor? Por lo tanto, este le llamo nu1. Raíz 1, un medio, 2, y esta es nu2. ¿Por qué? Y porque la que tiene la parte real mayor. Bueno, si son iguales, bueno. Sí. Forma de nu2. Tengo linealmente independiente. Y 1 y 2, válida. Todos los coeficientes no son analíticos. Dependen de nu1 y nu2. Si x era nu, ir por x para nu. Válida, no solo ahí, sino ahí también, la solución. Soluciones que van a tener esta forma. Por la suma de k de 0 hasta infinito de a sub k con el primero igual a 1. Otro, solución linealmente independiente con el otro valor de nu. Cálculo, presión, pero con P0 igual a 1. Tiene que ser distinto de 0, distinto de... Si no, trivial. No trivial, ser distinto de 0. Porque si es 0, todos estos coeficientes van a ser 0. De acuerdo a cómo sea, si la diferencia en 1 y en 2 es de la forma, la solución. Si son iguales, cambia la forma, ¿ven? Estas partes son como de Taylor. Pero no es Taylor porque tengo esto es Frobenius. Y acá, fíjense, aparece un logaritmo. Y 1 por logaritmo. Caso 2, caso 3. Hay 3 casos. Entonces, esa va a ser la forma. Si no es un entero positivo, estas son las formas. La diferencia no es un entero entre 2. Esta es la solución. Está recuadrada porque es el único caso que vamos a ver los ejercicios. ¿Sí? ¿Se entendió?
pide es Profe, solamente perdón, me quedó una duda en el caso 1. sí, Cuando tomo el valor absoluto de X, o sea, ¿lo tomamos siempre como positivo? el valor absoluto de X es lo siguiente. Cuando tenemos la ecuación diferencial, estamos suponiendo esto. Para resolverlo, y se busca una solución de esta forma. ¿Sí? Ah, bien. O sea, estaba como propuesto inicialmente. Realmente X mayor que Bien. 0. Pero los coeficientes generan en ese intervalo. ¿Bien? Acá, positivo, y acá, para hacerlo simple, analizamos con X positivo, por un lado. Bien, utilizamos el resultado que se obtiene, bien, para generalizar con X negativo. Bueno, porque los coeficientes son analíticos. Intervalo, yo quiero tener la solución en todo el intervalo, pero no puedo en el punto, porque ahí bien, los coeficientes ya dejan de ser analíticos. X mayor a 0, tendría solución, ¿por qué no? También cuando X menor que 0. Entonces ahí extiendo. ¿Cómo lo hago? Y bueno, digo, en vez de tomar acá X a la nu, el absoluto de X. Bien. Me sirve en todo el intervalo para esa parte. Gracias, profe. Donde dice y entonces obtenemos al menos una solución no trivial ¿dónde? En esa región, porque supusimos que pero si yo X a la nu por el valor absoluto de X a la nu, tengo también que se verifica lo que hace es al menos, ¿no?, de la forma principio. La forma. Al menos, ese dice el método. Solución de esta forma. ¿Por qué? Las dos son y 1 y 2 de la misma forma. El nu y cambian los coeficientes. El método dice al menos una solución de esta forma, porque la otra solución puede ser o no. Acá en el teorema, que no vamos a verlo, la demostración, me está diciendo que es una de las soluciones sí tiene esa forma. 3, una solución sí tiene esa forma. La otra, fíjense que no. Eso, y acá aparece eso que no. En cambio, en el caso 1, en la forma. Entonces, permite obtener una. Se da justamente el caso 1, las dos. Pero si no se da el caso 1, entonces
una de las soluciones, la otra tendrá esta forma, en ese caso, esto no. Tiene la forma esa. El método me permite, pero en los casos que vamos a ver, las dos tienen esa forma. En esta ecuación diferencial, cuando vimos el tema, ¿no? Esta ecuación diferencial. He dado que para esta ecuación diferencial, repetir, pongo la solución de la forma, no se repite eso. Acá identifico cuál es R, saco la fórmula de recurrencia. Podría hacerlo así. ¿A qué lo voy a hacer? Si ya sé que la ecuación tiene la forma y que su ecuación inicial tiene esta forma. Ejercicio, para obtener la solución, sí lo hacemos. A esto que está ahí. Si me piden solamente la ecuación inicial, no hace falta. Acá es comparar la ecuación que vimos. Fíjense que hasta acá esto está igual. U, ¿cuánto sería para que prima? ¿No? Por y prima. Y acá 1. Q es 1 y R es menos 1. Entonces esta es la forma de la ecuación inicial. En 0. Entonces acá lo evalúo porque para cualquier valor de x da 1. Para cualquier valor de x da menos 1. A la ecuación inicial que tiene esta forma, sustituyo esto por 1 y sustituyo este otro por menos 1. Y hago distributiva, me queda una ecuación de segundo grado que tiene 1 y menos 1. Bien. Aquí tiene la parte real mayor, bueno, eso será Nu1 y la otra será Nu2. Pide la ecuación inicial, nada. Bien. Esto que está acá, por todo esto es pero ¿cuánto da? Da menos 2. ¿Cuál es la forma de la ecuación inicial? Pongo esto como está, sustituyo el Q por lo que obtuve ahí y el R por lo que obtuve ahí. En Q en 0, menos 2, 1, distributiva. Bien, entre estos dos me queda el menos 3, no. Llegamos a esta ecuación inicial. Bien, acá hay otros ejemplos. Un ejercicio donde el método de Frobenius para encontrar dos soluciones linealmente independientes de... Sí. Bien, las dos soluciones, porque es el caso, ya dijimos que íbamos a hacer todo del caso 1, Nu1 menos Nu2. Bien. Sacamos las raíces de la ecuación inicial. Primero, identificamos Nu1, hacemos la diferencia
Y si no es un entero, bien, el método me decía que al menos una solución era de la forma de Frobenius, y la otra puede ser o no. Pero como se va a dar el caso 1, misma forma. Bien. Entonces, para esta x alrededor de x0 igual a 0, bien, tiene un punto regular. Bien, dividido por ejemplo, 2x al cuadrado, un polo de orden 1, de orden 2, 3. Entonces propongo la solución de esa forma, Frobenius. Punto ordinario. Bien, si yo lo resuelvo por punto ordinario, está mal. Ahí sí. Pero no es 1. En x igual a 0. Bien, entonces cuando la normalizo, acá va a haber polo y ahí va a haber polo. Regular, regular. Bien, lo primero que tengo que hacer es ver si lo resuelvo. Tengo que ver si es punto ordinario o regular. Si es punto ordinario, es la sin esto. La hilo. La regular es dictado por x a la nu Frobenius. Digo, bueno, baja o el exponente, pasa multiplicando, se le resta 1. De esta manera, la nu, derivo de vuelta la ecuación diferencial. Hizo esta que tiene que ir a nu fuera de la suma. ¿Por qué? Para sacarlo factor común, porque va a quedar factor común de todo. Ser distinto de 0. Como esto igual a 0, pero lo que lo está multiplicando tiene que ser 0. Entonces, me queda esa suma. La puedo poner en una sola suma. ¿Por qué? 0 en K0 y tiene x a la K, x a la K y x a la K. Esas tres sumas son como una sola suma donde acá entre este menos 1 es igual a 0. Todo esto es 0 a cualquier valor de K. Todo eso tiene que ser 0 para que se cumpla la igualdad. ¿Qué hacemos acá? Bien. Primero le doy el valor de K igual a 0. Ecuación inicial. Acá mayor o igual que 1. Dejo el A sub K y obtengo la fórmula de recurrencia. Pero queda 2 nu por nu menos 1. Menos 1. Como el A sub 0 dijimos que para no tener solución trivial de 0, lo que se tiene que anular es lo que está multiplicando el A sub 0, ¿no? Índice. Bien, una me da
1 y la otra me da menos un medio. ¿Cuál es nu1 y cuál es nu2? ¿Es real? No es mayor que. Por lo tanto, esa es la que le voy a llamar nu1. Porque a este le podría haber puesto nu2 y a este nu1. De forma era, en la parte real, dice. De nu. 1 menos menos no es un entero. Tengo el caso 1. Busco la fórmula de recurrencia para encontrar los coeficientes. A igual a 0, 0, ecuación indicial. De nu. Acá 1, 2 en adelante saco la fórmula de recurrencia. Paso acá. Que esto sea 0, todos los coeficientes tienen que ser 0. Ser 0. Entonces, como se da el caso 1, además, tiene esta forma y tiene esta forma, ¿no? Y esta forma la 2. Nu1 y la otra con el nu2. Tiene que ser distinto de 0. 1. Problema. Tómelo 1. Tiene que ser distinto de 0. Entonces, como son todos 0, igual a 0, en esto K1, 2, 3, en adelante son todos 0. K2 son 0. Nu, donde nu 1, 0 que es 1, y 1. Valor absoluto de X. Con también son 0. ¿Qué hay que hacer? De la misma forma que para los B sub K. ¿Cuál es la diferencia? Valor de nu. Para este uso nu1 y para este utilizo nu2. Tiene la misma. No voy a hacer de vuelta todo. Sí, solamente cambiar la letra. Gracias que obtenga K y B sub K. Nada más que, bien, para este es el nu1, nu2. ¿Sí? No sé si quedó claro. Bueno. Bien, acá solamente tiene un solo término. Todos los coeficientes desde el 1 en adelante son todos 0. La ecuación distributiva, bueno, acá faltó, acá sí, distributiva, se puede expresar de esta manera.
pone, bueno, acá x0, punto singular, verifican ustedes, viendo por x cuadrado queda de orden 1, queda de orden 2, entonces, regular. ¿Qué hacer es? Ver o punto singular regular. Punto singular regular, entonces tengo que reemplazo factor común como esto, 0, x0 no puede ser positivo o x negativo. Positivo o negativo, nulo. Está multiplicando lo que sea. 3, 4, 5 suma. Bueno, acá lo que pasa es lo siguiente. Reemplazo cuadrado. Primera. La menos 1. Por el x al cuadrado, no importa, o el 3x al cuadrado. K más 1. Y acá, bien, queda elevado cuando hago el producto. K. Este K más 1 y este es la K. Por eso queda. Y este, bien, si bien todo empieza en 0, X es la K, X es la K, X es la K. Hay 2 a la K más 1. Tengo que poner todos iguales. Si acá esta la empiezo en 1, acá le tengo que restar 1. Aquí a la K. Entonces, para esas dos, esta, fíjense que la empiezo en K igual a 1. La otra también. Pero lo que pasa es que no van a intervenir en determinar la ecuación inicial. Van a intervenir con la recurrencia. Esta no. Entonces tengo que hacer K igual a 0, el término de K igual a 0. Y luego me queda la suma de K igual a 1. También. Con eso hago la ecuación inicial. Y luego quedan todas en 1. Ya todas arrancan en 1, las que quedaron. Fórmula de recurrencia. K igual a 0. Bien. Si voy ahí, queda este 0. Este no. Este sí. Queda 9 por nu menos 1. Esto no, acá. 9 por nu. Y acá queda la ecuación inicial. Menos 1, 0, factor común. De segundo grado a 1/3 menos 1/3. Este 1/3 comparado con menos 1/3 el que tiene. Entonces, este es 1.
menos nu2 es un entero. Siempre caso 1, vamos a ver. Luego, para k igual a 1, en adelante, fórmula de recurrencia. Es decir, ahora, toda la suma. Como estas empiezan en 1 y las otras en 0, corresponde a la que empiezan en 0. Saco eso, corresponde a k igual a 0 y me quedan la suma, todas empiezan en 1. Luego intervienen todas las sumas. Bueno, aquí hay que hacer un poco de álgebra. Despejar el A sub k, que va a quedar en términos de A sub k menos 1. Bien, esa es la fórmula de recurrencia. 1, 2, 3, es decir. ¿No? No 1 acá. ¿Por qué voy a obtener los A sub k? A sub k es la misma. Con este nu, con ese nu. Bien. Solución 1 con nu 1. Son, bien, ya puse el nu 1 y voy calculando los coeficientes. Ahí hay algunos. Y del 3, va, como el A2 es 0, son todos. Entonces queda, a ver, bien, con k igual a 1, 0 sobre 5. Era 1, ¿bien? Un quinto es la sub 1. Se lo toma como 1. Y luego son todos 0. Un quinto, 1. Y queda. Luego, la otra, es decir, la misma fórmula, un tercio ahora es menos un tercio. Valores. Fíjense que, bueno, acá son 0. Bien, entonces pongo acá punto suspensivo, calculo alguno. Bien. El B3, bueno, acá está el B1, el B0, B1, se toma 1. Salga, el B2 lo que salga de la fórmula de recurrencia, tomo alguno, calculo algunos y lo dejo expresado con entonces la tiene esa forma, y esa es la fórmula, los coeficientes, la fórmula de bueno, no sé si quedó claro. Sí, profe, lo único que hay en el último resultado es si Sí. k es igual a 1, 2, etcétera, y la sumatoria va sí o sí expresado con k igual a 0 hasta infinito, digamos. Ok. Desde k igual a 0, sí, hasta infinito. El primero es
tiene que ser 1. Y luego, el resto de los coeficientes, es decir, primero con k igual a 0, ese da el B0 que queda 1. Mayor o igual que 1 para... ¿Sabes la pregunta? No sé si era... Sí, profe. Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta o alguna duda? Ejercicio ahí que están hechos. Los ven ustedes a los ejercicios y acá les voy a explicar la ecuación diferencial de Bessel tiene esta forma. En x igual a 0 hay un punto regular. Esta ecuación diferencial se da cuando uno resuelve las cilíndricas. Bien, para funciones armónicas, U derivado respecto de x 2 veces más U respecto de y 2 veces. Llega a una ecuación. Se ve. Entonces, x0, punto singular regular, entonces se busca la solución alrededor del punto de x0. Proveen. Acá la puedo expresar de esta manera. La ecuación diferencial especial sería 1 R de x cuadrado menos p al cuadrado. Y en 0, y este queda menos p. Entonces la ecuación inicial que tiene la forma, esta forma, sustituyo acá el R en 0. Bien. Luego me queda esa ecuación inicial, que vemos que las raíces más se llama ecuación diferencial de Bessel de orden P. Parámetro mayor o igual que 0. A obtener la solución, dice que al menos una solución. Bien. Bueno, tomo el. Bien. Tomo el positivo, que es 0. Entonces queda el más P, mayor o igual que 0. Ya está el nu, esta sería la I1, sería la I2 con el menos P. Entonces derivo
cuando reemplazo, la diferencia esta empieza en 0, elevado a la k, elevado a la k más 2. Son todos iguales excepto este. Lo que voy a hacer es k igual a 2 y le resto 2. Y todos x a la k. Para k igual a 0, este no va a intervenir. K igual a 1. Por lo tanto, debería sacar k igual a 1. Y ya está. K1 y 2. K1 saco fuera y después adelante ya obtengo la fórmula de recurrencia. Tendré un valor de la 1. Primero agrupo por esto que estaba ahí. Agrupo todo lo que tiene que a la k y empieza con k igual a 0. Más que empieza en k igual a 2. Bueno, esto algebraicamente, esa expresión, la sustituyo en 2 y está en 0. Para k igual a 0, ya lo hice en la ecuación inicial. K igual a 1, saco a 1. Las dos empiezan en 2. Empiezan en 2 y saco la fórmula de recurrencia. K igual a 0 y 1. No importa que ya habíamos obtenido la ecuación inicial. ¿No? Empieza en 2. Tiene que ser igualado a 0. Resultado como P mayor o igual que 0, multiplicando la 1 es 0. ¿No? Tendría que ser 0 para que el producto de 0. La 2 en adelante, la fórmula de recurrencia sub k. Espejo la sub k. K mayor o igual que 2. Por separado, en la sub 0, distinto de 0 para no tener la solución trivial. Si no era, bien, cuando K2 es la sub 0, es 0, ¿qué pasa acá con todo esto? Pasa que esta fórmula recurrencia de 2 en 2. Es 0, es la 5, es la 7. Tienen esta expresión, la recurrencia. Pero resulta que para, como la 1 es 0, planteando son todos 0 los impares. Entonces cuando hago k igual a 2, me queda dividido por 2p. Para k igual a 4 es la sub 4, pero queda en términos de la 2. Y la 2 en A0.
pares quedan en términos de todo en términos de sub-0. Es decir, se puede expresar de esta manera. 0, que es A sub 0 distinto de 0 arbitrario. ¿No? A sub 0 igual a 1 sobre 2 elevado a la P. Arbitrario. Gamma. Tiene que decir que gamma de Z, vimos nosotros. Igual a P. Igual que 0. Quiere decir que, para imaginar ese Z igual a P, gamma de P, definida por esa integral. Igual a P, ahí con P, a 0, diverge. ¿Se acuerdan que Z, que era X, mayor que 0? No. Bien. Ahora Z igual a P, real puro, mayor que 0, para que exista este integral. Gamma de 1 habíamos visto que era 1, la de recurrencia. Eso se puede expresar esta en términos de gamma. Los pares da sub 0, entonces aparece el gamma. Aparece la función gamma. En esta fórmula de recurrencia acá identifico este producto de gamma de P más 1 por, gamma, por P más 1 2, y gamma de P más 2 multiplicado por P más 2 es gamma de P más 3. De que gamma de P más K más 1. ¿Bien? Entonces se expresa, pero bueno, acá no, entero, pero este K entero ahí, gamma de era n factorial. N es igual a K, gamma de K más 1. K factorial lo puedo expresar también en términos de gamma factorial, que aparece anteriormente. Factorial y ahí gamma como gamma de K más 1. La expresión para en términos de la función gamma. Las soluciones tienen esa expresión, los impares son todos 0, de esa forma. Acá, porque son los pares solamente, tengo este equilar P, lo puedo expresar así.
se usa, creo que en frecuencia modulada, no sé si la han visto. De Bessel. Se conoce como función de Bessel. Se conoce como función de Bessel en primera clase, lo denoto de esta manera. Gráfica de esas funciones de Bessel utiliza frecuencia modulada y la habrán visto. Bueno. Dejamos ahí la parte de Bessel, es todo teórico, así que la consulta. Bueno, ¿quiere? Lo vemos, si no. La semana que viene se va a ver la parte de problemas con valores en la frontera, que es el último tema que vamos a tomar en parcial. Bueno, profe, gracias. Hasta la semana que viene. No sé si alguien quiere hacer una consulta, si no. Bueno, saludos.